Bienvenida, Mónica, que estás presente. Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que van a ver la grabación de este webinar. Antes de iniciar, me gustaría invitarte, Mónica, a que escribas en el chat cuál es tu experiencia con el yoga, si sos practicante, cuántos años tienes de practicar, o si sos profesora, cuántos años tienes de practicar y cuántos años tienes de enseñar, para tener también aquí un background de las personas que están participando en vivo y también ponerlo en el contexto de cada una y cada uno. Puedes escribirlo en el chat y en un momento lo voy a estar revisando. Muy bien, gracias. Así que, bueno, el webinar de hoy se llama Las 6 etapas de la postura según la Escuela de Tradición del Himalaya. Este es un webinar gratuito para las personas que tienen suscripción a nuestra lista de correos y vamos a enfocarnos en la parte teórica de estas 6 etapas de la postura, pero con mucha aplicación para poder llevárselo a la práctica personal. Para quienes no me conocen, mi nombre es Luana Fara y soy cofundadora y directora de la escuela Sacred Self, y para mí es un gusto estar aquí hoy compartiendo esta información con ustedes. Em, para todos los que se registraron, van a recibir un correo con un PDF con la información que estamos estudiando el día de hoy. Muy bien, gracias, Mónica. Aquí estoy viendo lo que escribiste en el chat. Maravilloso, perfecto. Ojalá que esto aporte muchísimo a los estudios que estás llevando actualmente. Bien, sin más, voy a empezar a compartir las diapositivas. Te invito a que tomes nota de cualquier duda que te surja durante la presentación, de forma que al puro final podamos cubrir las preguntas que te surjan. Bien. Mm. Estoy compartiendo en este momento las diapositivas. Me gustaría que me confirmes. Puedes escribir en el chat o puedes poner tu cámara y decir sí con un dedo arriba, que sí puedes ver las diapositivas, que sí puedes ver la imagen que estoy compartiendo. Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, entonces vamos a empezar a hablar sobre estas 6 etapas de la postura. Uno se imagina una postura y uno piensa que la postura es solo la forma, por lo menos al inicio, cuando uno empieza en este camino y se introduce por medio de la postura de yoga, el asana, uno se imagina que la postura es solamente esa forma que uno aprendió. Pero la postura, bueno, es algo muchísimo más amplio, es una práctica multidimensional, pero además en su forma tiene muchas etapas y estas etapas habilitan la posibilidad de la experiencia de otras dimensiones de la postura. ¿Qué vamos a aprender hoy entonces? Vamos a aprender, bueno, primero, ¿por qué las etapas de la postura? Esto que dice aquí comunidad y ética es un error, perdón, es un dedazo que me quedó ahí de una diapositiva anterior. Sí, entonces después vamos a hablar de la primera etapa, que es centrar o anclar. La segunda etapa, que es moverse hacia la postura o entrar a la postura. Tercera etapa, refinar la postura. Cuarta etapa, sostener la postura. Quinta, salir de la postura. Y la última, que es asimilar o integrar. Bien, entonces, ¿por qué las 6 etapas de la postura? ¿Cuál es el motivo por el cual en Sacred Self hemos abrazado esta teoría de las 6 etapas que es propuesta por la Escuela de la Tradición del Himalaya en la India? Y sí, ¿por qué para nosotros es tan importante y por qué la enseñamos y recomendamos a cualquier practicante practicar con esta conciencia? Bueno, porque básicamente las 6 etapas de la postura habilitan la posibilidad de la práctica de presencia plena durante la postura. Esto nos permite, primero que todo,
integrar los principios biomecánicos que permiten tener una práctica saludable, estable, balanceada a la práctica postural, ¿verdad? Entonces, cuando estamos en una postura y tenemos esa conciencia de las 6 partes, estos principios biomecánicos aplicados a cada una de las partes nos permiten tener una postura aún más saludable. Por otro lado, nos permite también desarrollar mayor intuición de qué es lo que nuestro cuerpo necesita. O sea, cuáles son nuestras necesidades individuales, en lugar de basarnos solamente en la forma, que es la forma en la que practicamos al inicio de nuestro camino, que es enfocados en llegar a una forma, ¿verdad? Como en hacer una postura, en lugar de llenarla por dentro con lo que nuestro cuerpo necesita, respetando nuestras condiciones individuales. Esta estructura de 6 partes también nos permite crear muchísimo más espacio, porque al pasar por cada una de estas etapas con conciencia, estoy creando el espacio necesario para poder no solamente transitar energéticamente, sino poder digerir, absorber, integrar la información que se está moviendo en el cuerpo durante la postura. Y finalmente dirige a la mente hacia la presencia plena, porque si yo estoy presente en cada etapa, yo no estoy pensando en llegar a la postura, yo no estoy pensando en, sí, yo no voy a estar pensando en a dónde tengo que llegar, en cuál es la forma, sino que voy a estar muchísimo más pendiente de lo que está sucediendo en el momento presente. Es decir, voy a estar con mi mente y mi cuerpo totalmente habitando la transición hacia la postura, la preparación de la postura, sin importar si llego o no a una forma, ¿sí? Y esto es un propósito muchísimo más profundo que el perseguir una figura bonita. Hablemos entonces sobre la primera etapa. La primera etapa se llama centrar. Centrar básicamente es el momento en el cual yo antes de entrar a una postura me hago presente en mi cuerpo y genero una conciencia postural. Por ejemplo, si yo voy a entrar a una postura de pie como Utthita Trikonasana, como Utthita Parshvakonasana o un Virabhadrasana 1, 2, 3, etcétera, es muy posible que parta de la postura de Tadasana, de la montaña. Entonces, si mi postura de inicio va a ser Tadasana, yo no voy a empezar la postura totalmente descolocada, con la pelvis colapsada, caminando en el lugar, ¿verdad? Y simplemente brincando hacia la postura. No, lo primero que voy a hacer es anclarme y reconocer cuáles son todas estas acciones que permiten que mi cuerpo esté lo más estable posible, lo más alineado con la gravedad posible, distribuyendo el peso de la forma más eficiente para que desde ese momento yo pueda entrar a la postura de una forma consciente, porque ya ese momento es parte de la postura. Entonces el centrar me va a permitir traer la atención al cuerpo, ¿sí? Y por medio de la atención al cuerpo, no la atención al futuro, que es la postura a donde voy, sino la atención a mi cuerpo. En este momento me anclo y entonces encuentro quietud mental y eso me permite desarrollar muchísima más concentración y conexión con el presente antes de ejecutar la postura. En el centrar hay varios elementos importantes, ¿verdad? Entonces, el centrar siempre va a ser la postura de la que parto para poder llegar a la postura que voy a ejecutar. Entonces, la postura de partida puede ser, bueno, pueden ser muchísimas, ¿verdad? Pero hablemos de las más comunes que son posturas de partida. Por ejemplo, si yo voy a entrar a una postura sentada, es muy posible que mi postura de partida sea Dandasana, que es la postura del bastón, ¿sí? Sentada sobre mis isquiones, con mis piernas largas hacia adelante y con la espalda recta. Si yo no paso
por una postura de Dandasana sumamente estable, en la cual realmente estoy anclando mis isquiones en la tierra, no la parte posterior de mis isquiones, sino la parte anterior de mis isquiones. Si yo no paso por una postura en la cual estoy separando mi caja torácica de la pelvis, estoy haciendo mi cintura pequeña, llevándome el ombligo hacia la espalda, abriendo el pecho, separando las clavículas, bajando las escápulas, alargando las caras internas de las piernas, empujando el borde interno del talón hacia adelante, empujando la bola del pie hacia adelante. Todas estas acciones, imagínatelas. Si yo no hago todo esto antes de entrar a la postura, voy a entrar ya desconectada de mi cuerpo o desconectado de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, este centrar implica habitar todas estas acciones y sentir la estabilidad que esto genera en mi cuerpo. Al final de cuentas, lo que todas estas acciones van a hacer es buscar la alineación de nuestro cuerpo con el eje de la gravedad, por ende, va a llevar a nuestra pelvis a una posición lo más neutra posible para poder tener la mayor estabilidad y tener la mayor eficiencia durante el movimiento que va a haber desde esa postura de partida hasta la postura a la que voy. ¿Sí? Entonces, si yo estoy en Dandasana, y voy a ir a un Paschimottanasana o a un Janu Sirsasana, ¿sí? Mi postura de partida va a informar a mi cuerpo que toda esta energía que estoy creando por medio de estas acciones me están generando estructura, estabilidad, espacio y por ende mi mente también con ese espacio puede estar más presente. Y todo esto va a informar a mi cuerpo para que durante el tránsito, que es la siguiente etapa, ¿sí? Esa trayectoria que hay desde Dandasana hasta Paschimottanasana, yo no vaya sin estar presente, ¿sí? Yo no vaya hacia Paschimottanasana pensando en ir a Paschimottanasana, sino que voy hacia Paschimottanasana y ahora sí pasemos a la siguiente etapa, habitando cada instante de esa trayectoria, ¿sí? Entonces, esta segunda etapa de la postura se llama moverse hacia la postura, ¿sí? Y precisamente la palabra moverse implica movimiento, es decir, es una transición. En la práctica de Ashtanga Vinyasa existe un término que todos, casi que todos, me imagino que todos los yogis modernos conocen, que es la palabra Vinyasa. Vinyasa significa la sincronía entre la respiración y el movimiento, ¿sí? Entonces, cuando estoy moviéndome hacia la postura, esa sincronización se da. Hay una armonía entre mi respiración y mi movimiento, pero no solo eso, sino que yo estoy presente. El movimiento en sí, esa trayectoria que hay desde Dandasana hasta Paschimottanasana, es tan o más importante que Paschimottanasana en sí, porque es justamente a donde estoy uniendo la respiración con el movimiento. Imagínense qué importante. Así que en este recorrido hay, hay una tendencia a soltar el cuerpo y entrar de una forma muy poco eficiente, cargándonos sobre partes del cuerpo que no son las más óptimas desde una perspectiva no solo de eficiencia en el movimiento, sino de salud en el movimiento. Por ejemplo, cuando estamos digamos que estamos en la posición de la estrella, con las piernas separadas y los brazos largos hacia los lados, y vamos a entrar a una postura como Utthita Trikonasana. Qué común que es que las personas entren a Utthita Trikonasana con la pelvis totalmente colapsada, con las piernas totalmente inactivas y recargándose completamente sobre la zona lumbar e hiperextendiendo sus rodillas y sus isquiotibiales. Es súper común. ¿Por qué? Porque no hubo un momento de centrar, ¿sí? Es lo primero. No me anclé en mi cuerpo, no anclé mi energía también, porque es el anclarse energéticamente, crear tierra, ¿sí? Estoy en la primera etapa, yo estoy creando la tierra, como decir la tierra que hay
en el cauce de un río para que el agua pueda fluir. Si no hay tierra, el agua se desparrama por todos lados y no puede fluir. ¿Sí? En la segunda etapa, el agua fluye, ¿sí? El agua pasa por ese canal que construyó la tierra, entonces ya me anclé. Y para que el agua pueda pasar de una forma direccionada, que haya una dirección en ese tránsito, que haya una dirección en ese camino, es súper importante que yo esté presente en mi cuerpo, ¿sí? Entonces, el río está presente dentro de ese cauce. Si el río no está presente en ese cauce, se va hacia otras direcciones. Así que en esta transición, cuando yo mantengo los elementos biomecánicos presentes, yo permito que esta trayectoria, que este movimiento sea eficiente en primer lugar, saludable en segundo lugar, y de esta forma puedo prevenir que haya lesiones o desbalances, porque justamente durante el movimiento es a donde las articulaciones pueden estar más susceptibles a sufrir lesiones o desbalances. Y por otro lado, permite que la energía fluya de una forma más radiante. Si estamos entrando a una postura y a medio camino, vamos a ver, digamos que yo voy a hacer la postura de Garudasana y voy a dejar de compartir un momento para que me puedan ver. Ay, vamos a ver qué dice aquí. Ah, a ver, no sé qué dice. Aquí, ok, perfecto. Sí, entonces ahora me pueden ver. Digamos que yo voy a hacer la postura de Garudasana, ¿sí? De los brazos, solo voy a hacer los brazos. Entonces yo podría entrar así, ajá. Entonces entro, vean mi espalda, hago como ¿verdad? Como me descoloco toda y después me coloco en la postura. O yo podría entrar presente y a medio camino hago una foto de la postura y se ven líneas de energía, ¿sí? Hay líneas de energía, hay una fuerza radiante. Ven que ni siquiera tengo ropa en la cual se vean mis músculos, en la cual se vea mi cuerpo, y aún así, si paro, en cualquier momento que pare, al hacer esta postura, hay líneas de energía radiante. Y a eso me refiero con que en la trayectoria tengo que estar presente todo el tiempo. Si yo paro aquí, vean que aquí no hay energía radiante, aquí no hay energía radiante, aquí me encorvé, no hay energía radiante y de pronto tal vez llegué a la postura y ya creé un poco más de líneas de energía radiante. Imagínense si lo podemos ver claro en una postura como brazos de Garudasana, imagínense en una postura como Utthita Trikonasana, como inclusive Urdhva Dhanurasana, en la cual hay ángulos articulares tan profundos. Sí, entonces es sumamente importante mantener esa presencia y pensar en que nuestro cuerpo todo el tiempo, durante todo el movimiento, durante toda la trayectoria, debe permanecer radiante. Sí, debe haber prana fluyendo. Son ríos de prana fluyendo en nuestro cuerpo y en ningún momento el cuerpo se ve muerto sin prana. Ok, vamos a continuar. Ajá, estamos por acá. Bien. Entonces, podemos pasar ahora a la tercera etapa. Ya hablamos de moverse hacia la postura. La tercera etapa se conoce como refinar la postura. Esto es lo que en la práctica de yoga moderno llamamos alinear. Ah, por cuestiones de semántica, yo no utilizo mucho la palabra alinear porque hay todo un contexto, todo un entendimiento con respecto a la palabra alinear que está muy relacionado con la forma, pero no necesariamente
alinear tiene que estar relacionado con la forma, ¿verdad? Pero entonces, para efectos de no generar un entendimiento erróneo de qué significa esta etapa, prefiero utilizar la palabra refinar. Y precisamente, refinar la postura se refiere a utilizar todas estas acciones biomecánicas. Nosotros en la escuela, en Sacred Self, enseñamos una serie de 5 principios biomecánicos que se aplican a la práctica, ¿sí? De diferentes formas, dependiendo de los cuerpos y de las posturas, para poder proporcionar toda esta estabilidad, este soporte, salud y eficiencia. Y todo esto nos ayuda a crear espacio. Entonces, el refinar la postura no es para que la postura se vea bonita, ¿sí? Tal vez eso va a ser un efecto secundario, pero el que la postura se vea bonita como efecto secundario no significa que se va a ver exactamente igual en todas las personas. En cada persona va a haber, en una persona que está presente en esta postura, va a haber una expresión radiante distinta porque cada posibilidad de los ángulos articulares en cada persona es diferente. Cada persona tiene diferentes rangos de movimiento en cada una de sus articulaciones y cambia a lo largo de la vida. Así que cuando ya terminamos de movernos hacia la postura y llegamos a la postura, ¿verdad? No es ya llegar y se acabó. Una vez que llegué, voy a refinar la postura y entonces empiezo a usar todos estos elementos que me van a permitir crear espacio en el cuerpo. Y cuando yo creo espacio, especialmente creo espacio en mi columna vertebral, automáticamente se va a crear espacio en todo mi cuerpo. Y el crear espacio en mi columna vertebral le va a permitir a mi cuerpo entero funcionar mejor. Cuando yo creo espacio en mi columna vertebral, mi sistema nervioso está saludable. Cuando yo creo espacio en mi columna vertebral, mi diafragma tiene mucho más espacio para poder respirar de una forma más profunda, ¿sí? Para poder relajarse un poco más y soltar esa tensión que acumula de nuestro estilo de vida moderno. Cuando yo alargo mi columna, el psoas ilíaco, que es un músculo que también almacena tantísimo estrés, tiene más espacio para relajarse y alargarse y soltar esa tensión, estrés que acumula también. Mi abdomen, mis órganos abdominales, más bien órganos digestivos, sí, perdón, no órganos abdominales, mis órganos digestivos también van a tener muchísimo más espacio para poder soltar esa compresión en la que viven, que de pronto inclusive hasta dificulta los procesos digestivos. Sí, entonces el alargar mi columna está alargando los tejidos conectivos, ¿sí? Que están pasando por la columna vertebral y que conectan con el resto del cuerpo entero. Y que además la columna vertebral es el lugar a donde habita el sistema nervioso central. Así que crear espacio es la clave para crear estabilidad, salud, soporte y eficiencia. Por ejemplo, si yo estoy haciendo la postura de Urdhva Mukha Svanasana, que es la postura del perro mirando hacia arriba, y quiero refinar la postura, entonces yo ya hice el centrar, ya hice el moverme hacia la postura y llegué a la postura y voy a entrar a la tercera etapa que es refinar. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar la respiración de forma consciente para refinar la postura. ¿Cómo? Entonces, voy a decir, por ejemplo, para esta postura que acabo de decir, Urdhva Mukha Svanasana, inhalo y separo la caja torácica de la pelvis. Exhalo y hago la cintura pequeña y llevo el ombligo hacia la espalda. Inhalo y elevo el esternón hacia el cielo. Exhalo y presiono los empeines hacia la tierra. ¿Sí? Entonces, ya solo con estas acciones, y hay muchas más que puedo hacer, ¿sí? Pero solo con estas acciones ya creé espacio y refiné la postura. Entonces, este refinamiento lo que me permite es sostener la postura, ¿sí? Que es la cuarta etapa, de una forma muchísimo más saludable y estable.
de forma que cuando estoy sosteniendo la postura, ya creé el espacio suficiente para que el sostener esté creando salud y no lo opuesto. ¿Sí? Entonces, durante la permanencia en la postura, yo quiero crear salud y yo quiero que los mensajes de mi sistema nervioso sean mensajes que generen cambios positivos o que sostengan mi estado de salud, tanto de mi cuerpo físico, estructural, como sistémico. ¿Sí? Entonces, sí, los mensajes que estoy utilizando, estos mensajes sensoriales que se generan en el cuerpo por las activaciones musculares, sí van a propiciar diferentes respuestas del sistema nervioso y estas respuestas van a hacer que nuestros tejidos puedan reaccionar de la mejor forma y no resistirse a la postura, sino más bien abrirse a la postura. Así que ya estamos hablando de la cuarta etapa de la postura y justo, ven, aquí les hablaba de Urdhva Mukha Svanasana. ¿Sí? Sostener una postura como Urdhva Mukha Svanasana es bastante intenso, pero si yo pasé por todas las etapas con conciencia antes de llegar a la cuarta etapa, que es sostener la postura, sostenerla se me va a hacer muchísimo más sencillo. No significa que no requiere esfuerzo, pero significa que me voy a sentir tan saludable dentro de la postura y tan estable dentro de la postura que a nivel de mi mente me va a ser más fácil mantener el esfuerzo para quedarme allí. Mientras que si no creé ese espacio y no se siente saludable porque me empecé a apoyar en la zona lumbar y empecé a empujar todo mi esfuerzo hacia la zona lumbar, entonces lo que sucede es que cuando tengo que sostener la postura, voy a tener muchísimo dolor, aparte de que me estoy haciendo daño, voy a tener muchísimo dolor y ese dolor no se siente bien, por ende, no voy a poder sostener la postura porque mi cuerpo naturalmente va a decir, no, aquí no es, aquí no se siente bien y esto no me está creando un beneficio. Entonces me voy a querer salir de la postura muy rápido. El sostener la postura es importante porque el sostener la postura es lo que me permite crear todos estos mensajes del sistema nervioso, ¿sí? Que genera respuestas a diferentes estímulos que se dan por medio de estas acciones que les hablo, acciones biomecánicas. Sí, entonces en esta etapa de la postura, todas esas acciones que yo creé en la etapa anterior, ¿sí? Dejan de ser esfuerzos aislados. ¿Sí? Entonces yo dejo de eh, elevar la caja torácica en la inhalación, exhalo y hago la cintura pequeña, inhalo y separo las costillas inferiores de la pelvis, exhalo y dejo que el pubis cuelgue hacia la tierra, inhalo y alejo los muslos del suelo, exhalo y empujo los empeines hacia la tierra. Y todo esto deja de ser un montón de acciones cronológicas, como las acabo de explicar o como las acabo de indicar, y se convierten en una sola acción, todas juntas. Todos los esfuerzos como que se hacen uno solo, ¿sí? Y esto se llama ekagrata, porque entonces toda mi atención se va a un solo esfuerzo. Y ese solo esfuerzo incluye a todos los esfuerzos. Por supuesto, esto no es algo que sucede del día a la noche en la práctica, ¿sí? Esto es algo que se da de forma paulatina por medio de una práctica consistente, sostenida y con una devoción verdadera, ¿sí? Entonces, eh, esta permanencia en la postura, este sostener, es una etapa viva, no es inerte, no es estática y no es tamásica, es totalmente sádvica, ¿sí? No es rayásica porque no estoy moviéndome propiamente, pero estoy pulsando y esa pulsación hace que el sostener la postura sea un aspecto sádvico, ¿verdad? Porque estoy irradiando energía. Hay ¿Sí? Hay rayos de luz, ¿sí? Rayos de energía radiante que se están expandiendo dentro de mi cuerpo.
¿sí? Entonces, esta pulsación que sigue, ¿sí? Es como todas estas acciones siguen latentes, pero no tangibles desde la perspectiva de movimiento, ¿sí? Y la tensión permanece estable. Bien, vamos a continuar con la siguiente postura. Entonces, una vez que sostuve la postura, estuve durante, digamos que unas 5 respiraciones o tal vez hasta 1 minuto estuve en la postura. ¿Qué pasa? Después de sostener la postura durante unas respiraciones, mi cuerpo, mis músculos empiezan a cansarse y es muy posible que yo empiece a soltar las acciones musculares, las acciones biomecánicas. Es muy posible que yo empiece a colapsar el peso de mi cuerpo hacia la tierra y rendirme a la gravedad en lugar de mantener las acciones que me permiten elevarme sí, o ir hacia arriba en contra de la fuerza de la gravedad. Y imagínense eh, este cansancio muscular, ¿verdad? Ya al final de la permanencia, ¿qué es lo que provoca cuando yo me salgo de la postura? Pues que cuando me salga, salgo tan cansada que ya no puedo mantener a mi cuerpo en una alineación, hablemos sobre alineación de huesos, que me permita usar mi energía de forma eficiente. Vamos a poner un ejemplo así como muy radical para que quede bien claro. Imagínate que estás en una postura como Chaturanga Dandasana. Entraste desde la tabla, entonces hiciste el centrar en la tabla, te anclaste, creaste esa energía de la tierra, ¿sí? Y de la energía de la tierra, ya con todas las acciones biomecánicas, la pelvis bien estable, entonces empezaste a moverte hacia la postura, la etapa número 2. Entonces en la exhalación empezaste a flexionar tus codos y desplazar el peso hacia adelante. Llegaste a Chaturanga Dandasana y empezaste a refinar la postura, ¿sí? Manteniendo todas las acciones que hiciste al inicio y las vas a amplificar aún más porque la postura pues requiere mayor esfuerzo que la posición de partida. Entonces empiezas a alejar los muslos de la tierra, mientras en oposición empujas el pubis hacia el suelo, te llevas el ombligo hacia la espalda y expandes la zona de las costillas posteriores y los riñones. Si de pronto también empujas el suelo y conectas las escápulas hacia adentro del cuerpo, ¿sí? Y mantienes tus hombros en una ligera rotación externa para evitar que colapsen hacia la tierra. Metes la barbilla para evitar que la cabeza colapse y presionas la línea media con todo el cuerpo, con los brazos, con los dos lados de las costillas, con las cabezas del fémur, con las piernas. Todo eso sucedió durante la etapa de refinar la postura. Y después te tocó sostener la postura, ¿sí? La permanencia. Y entonces todas estas acciones empezaron a pulsar como una sola y respiraste y de pronto tus bíceps braquiales y tus tríceps empiezan a cansar y empiezas a eh, pues a utilizar, a compensar con los músculos de los hombros, ¿verdad? El manguito rotador está ahí en fuego, ardiendo, ¿verdad? Los hombros empiezan a recargarse también y entonces empieza a soltarse la fuerza del abdomen y la zona lumbar empieza como a arquearse ligeramente, la pelvis empieza a salirse de la posición neutra y llegó la hora de salir de la postura y por supuesto ya no pudiste salir en una posición lo más neutra posible para utilizar la energía más eficientemente, sino que saliste con la pelvis totalmente colapsada, la zona lumbar bien arqueada, el abdomen colapsado y los hombros colapsados. Tal vez no te pasó nada, es muy posible que no te pasó nada y saliste de la postura sin esa conexión con esas acciones que te permiten tener un movimiento o una trayectoria estable y saludable. Pero si lo haces durante mucho tiempo, es posible que en algún momento tus hombros empiecen a responder no de una forma positiva o que tu zona lumbar empiece a responder no de una forma positiva y es común que suceda.
Y si ya tienes un dolor y sales de la postura, es posible que se incremente. Y entonces, un gran porcentaje de lesiones ocurre durante la quinta etapa de la postura, precisamente porque, por dos motivos, básicamente. Siempre es uno o el otro. El primero es porque se cansan los músculos, como en esta opción, este ejemplo, perdón, que les acabo de dar, en el cual los músculos de los brazos se cansaron y entonces empecé a apoyarme en los hombros y en la espalda baja para la permanencia y la salida de la postura, ¿sí? Pero también, eh, pero también puede ser que se dé la segunda opción, que la segunda opción es que a veces estamos en una postura que tiene rangos de movilidad muy profundos. Y entonces, eh, de pronto estamos haciendo una postura como Anjaneyasana, con un arco bastante grande, bastante profundo, con una gran extensión en la cadera de atrás. Y entonces los músculos, los flexores de la cadera están bastante estirados. ¿Sí? Entonces de pronto yo salgo de la postura sin conciencia y se sienten no van a ser precisamente los músculos, van a ser los tendones, ¿sí? Y los ligamentos y se sienten como que se descolocaron. Sí, como que se sienten desestabilizados y puede ser que me haga daño. Un ejemplo, otro ejemplo muy, muy, muy común es cuando hacemos posturas en las cuales se extiende mucho la parte posterior de la rodilla y los ligamentos se estiran demasiado, especialmente si colapsé la rodilla durante la permanencia, ¿sí? Y los ligamentos y tendones están muy laxos, se hiperextendieron y entonces salgo de la postura sin tener la activación muscular de mis piernas con los ligamentos súper laxos y esto hace que mi articulación no esté estable. ¿Sí? Lo que hace que una articulación esté estable es que los tendones y ligamentos estén tensos, ¿sí? Y se tensan por medio precisamente de la activación muscular. Y entonces mis músculos se relajaron, mis tendones y ligamentos están súper laxos, salí de la postura y me hice daño en la rodilla. Eso es muy común. Así que la salida de la postura viene a ser la etapa más crítica en la cual debo estar presente. En cada instante de la trayectoria, imagínense saliendo de Utthita Trikonasana. Su columna se debería ver igual de larga que en el momento que llegaron a la postura durante cada instante que van saliendo. Imagínense la columna saliendo y pasando por toda la trayectoria. Durante todo el tiempo la columna debería de estar igual de larga. Durante todo el tiempo las piernas deberían de estar igualmente de activas y todo el cuerpo igualmente de radiante para poder proteger al cuerpo. Si esta salida es puro fuego y es esencial la presencia. Y finalmente, cuando terminamos de salir de la postura, no me colapso y no sacudo todo el cuerpo y no me siento sobre un lado de la cadera. No, es el momento de integrar lo que acabo de experimentar, aunque sea por una respiración. ¿Y cómo integro? Bueno, primero, no suelto las acciones de mi cuerpo, tal vez suelto un porcentaje de las acciones, tal vez no necesito la misma activación e intensidad que necesite para salir de la postura o para sostener la postura, pero sí necesito estar presente en mi cuerpo, presente en mi respiración y tomarme ese instante para cerrar los ojos y sentir, habitar mi cuerpo y sentir lo que pasó. No es necesario entender intelectualmente lo que sucedió, pero aquí es el momento en el cual tengo la oportunidad de soltar energías viejas que estaban estancadas en el cuerpo que se pueden liberar. Aquí es a donde tengo la oportunidad de integrar nuevas informaciones, sean cognitivamente entendibles o no, ¿verdad? Que se puedan asimilar de forma cognitiva o no,
pero integrarlas a mi cuerpo, a mis células, en lugar de simplemente pasar por la postura y salir corriendo. Sí, este es el lugar a donde se da la observación consciente. Y todo lo que estoy creando por medio de la presencia en cada una de estas etapas se convierte en un nuevo hábito que puede reemplazar a los viejos hábitos. Así que todas las etapas son esenciales y crean precisamente presencia y espacio. La llave para crear espacio reside en la respiración. Es por medio de la conexión profunda con la respiración y el control de las estructuras corporales que la regulan durante cada etapa del asana que el practicante puede establecer ese vínculo con el espacio articular e inclusive con la expansión de los tejidos. ¿Sí? Recuerden, es crear espacio, es expansión. Así, la simbiosis entre el asana y la respiración es innegable. O sea, si yo no creo esa simbiosis entre mi inhalación y mi exhalación con el cuerpo, con lo que el cuerpo está haciendo muscular, sí, musculoesqueléticamente hablando, esa simbiosis, sin esa simbiosis, el espacio es muy difícil de crear. De lo contrario, voy a ser presa de la gravedad. Entonces, eventualmente, esta simbiosis se vuelve inconsciente, ¿verdad? Porque ya se integró en las células y no tengo que pensar en ella. Pero al inicio tengo que hacerlo de forma consciente. Y así, como les decía antes, si la columna vertebral está saludable, ¿sí? Y hay espacio en la columna, el sistema nervioso entonces puede estar en calma, no va a estar todo compresionado, ¿sí? Sino que va a estar saludable y por ende va a poder accesar estados de calma, lo cual me propicia una mente clara y enfocada. Si el sistema nervioso no está en calma, la mente no se puede enfocar. Si mi mente está clara y enfocada, mi cuerpo puede estar estable. Si mi mente no está enfocada y yo estoy pensando en todo lo que tengo que hacer, estoy estresadísima, si estoy, tal vez estoy pensando en todo lo que tengo que hacer, pero estoy pensando en todas las posturas que vienen y en todas las que hice, pero no estoy en el presente, lógicamente mi mente no va a estar enfocada, está totalmente desenfocada y mi cuerpo no puede estar estable. Sí, eso es claro cuando hacemos una postura como el árbol, Vrikshasana. Sí, con el cuerpo estable, fuerte y sostenido, sin esfuerzos adicionales, sino con el esfuerzo más eficiente. Entonces el sistema digestivo y todos los demás sistemas van a poder funcionar de forma saludable. Sí, porque mi sistema nervioso lo va a propiciar, porque el espacio en mi cuerpo lo va a propiciar. Y así es como el practicante puede habitar la postura con presencia plena, estando en el momento presente y así alcanzar esa comunión, precisamente la comunión con el momento presente. Esa comunión con el momento presente, eventualmente, ¿sí? Sostenida, se va a convertir en un samadhi. Puedes experimentar samadhi en una postura, pero no si no estás presente. Les dejo con esta frase que para mí ha sido muy importante, la comparto siempre porque me llegó en algún momento de mucha conexión con mi corazón y la siento muy fuerte, que es que el maestro más importante no es el que está afuera y que te enseña muchas cosas, no es el gurú, no es el autor de tu libro favorito, no, el maestro más importante es el que está adentro de ti, porque adentro de cada una y cada uno de nosotros está el universo entero. Tenemos al universo entero literalmente adentro de cada una de nuestras células. Y simplemente cuando nos despertamos, despertar significa aprender a escuchar esa voz y dejarse guiar por esa voz, la voz de la sabiduría. Muchas gracias a todas y todos que están viendo esta grabación. Gracias por su tiempo, por su energía. Espero que esta información así haya sido de valor para ustedes, que aporte en su práctica, en su enseñanza. Quiero contarles que en nuestros cursos, nuestras formaciones de Sacred Self,
Esta información se estudia con mucha más profundidad. En la formación de 200 horas se estudia esta información con más profundidad y en la formación de 700 horas se lleva a cada una de las posturas que estudiamos. Y tenemos también un curso que se llama Los 5 principios biomecánicos del asana. En este curso estudiamos precisamente estos principios que nos permiten habitar cada etapa de la postura para poder crear estabilidad, salud, eficiencia y presencia. Y por supuesto, espacio. Gracias de nuevo, de mi corazón a su corazón. Namaste. Muchas gracias.